Bueno, pues hace tiempo que esta palabra que estuve escuchando, leyendo y meditando en ella, pues me quedó como muy, me tocó como mucho, ¿no? Ya conocida, pero que decir cuál es, y yo quería compartirla de parte del Señor esta tarde con todos vosotros. El pasaje está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 1 al 22. Y voy a esperar que cada uno tenga en su Biblia el pasaje. 9. Ya os voy adelantando que es la conversión de Saulo. Vamos a ver qué pasó aquí, cuál fue la obra del Señor con esta persona y qué nos va a decir a nosotros en esta tarde. ¿Ya lo tenéis todos? Hechos 9, sí. ¿Sí? Voy a leer en la versión 2020, por si os suena algún versículo un poco distinto, pero es que es la que a mí más voy a decir me gustó, bueno, me tocó. Dice así la palabra de Dios. Bueno, un momento, por favor, perdonadme, que no he orado y tengo que orar. Señor Jesús, te doy gracias por este privilegio de poder traer tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, que quiero ser un instrumento en tus manos para que tú hables a través de mí, Señor, para que entre todos, Señor, oigamos tu voz y aprendamos de ti, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Nos ponemos en tus manos y me pongo en tus manos para que el Espíritu Santo me dirija a lo que tú quieres que yo diga, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No nos olvidemos siempre de orar, vayamos a hacer lo que hagamos. Bueno, dice la palabra de Dios. Saulo, que aún seguía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Lo hacía con la intención de llevar presos a Jerusalén a quienes hallara como seguidores, hombres o mujeres, de este nuevo camino. Mas en el camino, cerca ya de Damasco, le rodeó repentinamente un resplandor que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se habían parado, mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Cuando él se levantó del suelo y abrió los ojos, no veía a nadie. Así que le tomaron de la mano y le llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver, tampoco comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate, ve a la calle llamada Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, que es natural de Tarso. Él está orando y ha tenido una visión en la que un hombre llamado Ananías entra en la casa y le hace recuperar la visión tras imponerle las manos. Ananías le respondió: Señor, he oído a muchas personas hablar acerca de este hombre y del daño que causa a tus fieles en Jerusalén. Además, aquí tiene plenos poderes otorgados por los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor replicó: Ve, porque este es mi instrumento escogido para que anuncie mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo mismo le mostraré lo que habrá de sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y entró en la casa. Puso sobre él las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Luego se levantó, fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas. Y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida empezó a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y se preguntaban, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Que la bendiga. Y vamos a hacer un pequeño... No quiero ser muy larga, porque hoy es un día de mucha intensidad. Bueno, recordaros simplemente un poquito por encima, acordaros, todos conocéis a Saulo, ¿sabéis quién es Saulo de Tarso, llamado más adelante Pablo? Bueno, porque en realidad Saulo era el nombre hebreo y Pablo, el nombre romano. En este pasaje vemos que Pablo tenía unos planes muy especiales, malos por supuesto, porque iba contra el pueblo del Señor, y tenía sus planes todos bien planeados, bien organizado todo. Ya había pedido incluso cartas con autorización para llegar hasta Damasco y allí tener plenos poderes, porque quería llevarse a los hombres y a las mujeres, o sea, le daba igual a todos, presos a Jerusalén. Saulo de Tarso, nacido en Tarso efectivamente, era un hombre que había nacido, sus padres eran hebreos, con lo que él era hebreo de raza y además él se consideraba hebreo de hebreos y venía de la tribu de Benjamín, fijaros, ¿no? Entonces él tenía una educación súper buena en las escrituras, porque había sido alumno, vamos a decir, le había estado formando el rabino Gamaliel. Entonces él conocía las escrituras, fijaros, él conocía las escrituras, él tenía sus buenos conocimientos, él aparte era muy religioso, él estaba convencido de lo que él estaba haciendo era lo que tenía que hacer, que era perseguir a los que estaban siguiendo a ese Jesús, que vete a saber de qué iba todo eso, si no iba en contra de lo que realmente decía Roma y de lo que decía pues la escritura en parte o sea, en la ley, vamos a decir, ¿no? Entonces él hacía las cosas convencido de que estaban bien, ¿no? En aquel tiempo era tal la persecución en Jerusalén que muchos de los creyentes y de los discípulos se trasladaron a Damasco. Y él, sabiéndolo, pues por eso pidió esas cartas, se fue a Damasco, que estaba como a unos 240 kilómetros, imaginaros en aquella época, pero él dijo que iba allí a por ellos y allá se fue a por ellos. Y bueno, él con sus planes, para él serían estupendos y maravillosos, pero el Señor tenía otros planes y cuando él iba yendo ya hacia Damasco, de repente, una luz del cielo más grande, el resplandor más grande que la luz del sol, rodea a aquel grupo de hombres y caen a tierra porque no soportaban aquella luz, ¿no? Entonces, en ese momento, que era el momento que el Señor tenía planeado hacer las cosas, porque tiene su momento y su tiempo para tocar a las personas. Entonces, en ese momento, oyen una voz que solo entiende Pablo. Los demás hombres que estaban con Pablo oían la voz, pero no entendían lo que decía. Entonces la voz dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En esta versión, quizás sea la traducción, no lo sé, pero a mí leyéndola me llamó la atención, porque cuando Saulo preguntó ¿quién eres, Señor?, este Señor está con minúsculas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué me estará hablando? Sin embargo, cuando el Señor Jesús le dijo, yo soy Jesús, aquí tenemos un yo soy Jesús, y los que hemos estudiado el Evangelio de Juan, ahí salen los 7 yo sois de Jesús, que los podéis estudiar, y si nos remontamos al Antiguo Testamento, viene de cuando Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy
el que soy. Entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues. Estas palabras tuvieron que penetrar hasta lo más profundo del corazón. Yo no sé cuánto tiempo llevó todo esto, ni qué pasó exactamente, pero ahí el Señor Jesús se reveló a Pablo. Se mostró ante él y le dijo, yo soy Jesús. Pablo ya había oído hablar de Jesús. Pablo sabía de qué iba todo este movimiento, vamos a decir, porque él había estado presente incluso cuando a Esteban lo habían apedreado. Incluso les guardaba la ropa a la gente que estaban apedreándolo. O sea, fijaros hasta qué punto era él del malo, ¿no? Entonces le dice, dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Esto que estás haciendo, esto es contra ti, ¿no? Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor con mayúscula, ¿qué quieres que haga? Y vamos a ir guardando en nuestro corazón. Llamada de Saulo, Saulo, Saulo. Saulo le responde, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, pues quiero que te levantes y que entres en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que estaban con Saulo tuvieron que levantarlo, porque él o se levantó. El caso es que tuvieron que guiarlo, porque él no veía. Y este hombre, con tanto carácter tan fuerte, tan valiente, tan apasionado por su trabajo, tan seguro, tan decidido, se convirtió en alguien que tenía que ser guiado, porque él solo no podía manejarse y no iba a ningún sitio, de modo que se convirtió en un ser dependiente totalmente, ¿no? Dependiente, porque ¿quién puede mantenerse delante de Dios Todopoderoso, ¿no? Y quedarse como está? O sea, nadie, ¿no? Nadie. Entonces, cuando están en el suelo, cuando Saulo está en el suelo, allí se produce esa redención, o sea, esa entrega de su voluntad, allí en ese momento, escuchando las palabras del Señor, y cuando le preguntó, ¿qué quieres que haga? Saulo entregó su corazón, rindió su voluntad al Señor. Allí es donde tuvo lugar su conversión, ¿no? Porque el Señor se le apareció. Si leemos más adelante en otros pasajes, que no vamos a leer ahora para ir más deprisa, más adelante en varios capítulos de Hechos, nos dice claramente que el Señor se le apareció, o sea, que lo vio, no tuvo una visión así, sino que vio a Cristo resucitado, al que él perseguía, ¿no? Y en ese momento él tuvo que confesar, darse cuenta de sus pecados, en ese momento tuvo que entregar su vida a Cristo y en ese momento tuvo que decidir obedecer al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús nos transforma personalmente, individualmente, y nos lleva a una nueva vida, que es a donde iba a llevar a Saulo. De modo que estos hombres se ponen siguen en dirección a Damasco, que es donde querían ir, y al mismo tiempo el Señor Jesús estaba ya haciendo planes, organizando todo, porque el Señor hace las cosas perfectas y todo lo va colocando en su sitio para que cuando las cosas lleguen, pues todo esté ya para poder hacerlo bien. Entonces, en Damasco estaba Ananías, que era un discípulo del Señor. Ananías era un discípulo más, porque Ananías era un nombre muy frecuente en aquella época, y Ananías tuvo una visión del Señor que le llamó. ¿Y cómo le responde Ananías al Señor? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Entonces el Señor le da unas instrucciones de lo que tiene que hacer, porque Pablo ya estaba orando. Después de ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús, Pablo ya estaba orando. Ya hablaba con el Señor, ya le preguntaría, ya le estaría diciendo el Señor cosas. Entonces, Ananías le recuerda al Señor, por decirlo así, quién era esa persona, ¿no? Y el miedo que vino sobre él, sabiendo quién era, que era un perseguidor y que venía pues para llevarse cautivos a todas esas personas, ¿no? Pero
sin embargo, el Señor le dice, tú ve, porque este es mi instrumento escogido para que anuncie mi nombre entre los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. El Señor lo había escogido, como nos ha escogido a cada uno de nosotros, no nos olvidemos, para ser instrumentos en lo que Él quiera. Entonces, Ananías fue, obedeció, y cuando llegó al lado de Saulo, le dijo, hermano Saulo, o sea, lo recibió con cariño, amistosamente, bien. Y eso nos habla también a nosotros, que a veces el Señor nos manda con personas que no nos gustan, o que son difíciles, o que son complicadas, o que no sabemos muy bien qué hacer con ellas, pero lo que tenemos que hacer es obedecer allí donde nos lleva y a hablarle a quien nos dice que tengamos que hablar, porque efectivamente vamos a encontrar personas difíciles, ¿no? Porque el Señor no nos llama a que seamos fieles simplemente, sino nos llama a que no vivamos cómodamente, porque eso es muy fácil, claro. Entonces, tenemos que serle fieles y salir de esa vida de comodidad en la que estamos en muchas partes, porque Él va a estar con nosotros y va a estar en nuestros sufrimientos, dificultades, porque Él prometió que iba a estar con todas las dificultades, aunque dijo que los problemas los íbamos a tener, los íbamos a experimentar, pero Él iba a estar con nosotros. Entonces Ananías, siendo obediente al Señor, a la voz del Espíritu Santo, y habiendo hablado con Saulo, y afectado, claro, pues él se quedó allí unos días, recibió la vista, y cuando él vio, él se levantó y ¿qué hizo? Pues lo que ha hecho Iris, lo que han hecho los otros hermanos al bautizarse ayer, el mandato del Señor, dar ese testimonio delante de la gente. Entonces fue y se bautizó y recobró fuerzas, porque claro, estaba débil, y bueno, y se quedó en Damasco durante un tiempo con los apóstoles, aprendiendo, conociendo de la palabra de Dios, pero ya de otra manera, desde otro punto de vista. Él ya tenía al Señor en su corazón y ya tenía esa disposición de servir al Señor. Ya algo había pasado en él, porque el Señor se había revelado a su vida, y él, Pablo, ya respondía, obedeciendo a lo que el Señor le estaba diciendo. Y sabéis lo que hizo, pues enseguida empezó a predicar el Evangelio. Entonces, nos llama el Señor, le decimos, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor nos instruye, nos enseña, aprendemos, y luego tenemos que dar testimonio de lo que creemos, de lo que hemos conocido, porque Pablo así lo hizo. Fijaros, este hombre, que toda la gente, cuando él empezó a predicar en las sinagogas y empezaron a verle, dijeron, pero ¿este qué hace aquí? ¿Pero este quién es? ¿Pero no es este que estaba persiguiendo? Sin embargo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía él? Iba cobrando más fuerza cada vez y confundía a los judíos que estaban en Damasco, al demostrarles que Jesús era el Cristo, con su propia vida, con su comportamiento, con su actitud, de cómo él estaba haciendo, estaba dando testimonio, estaba respaldando sus palabras, su actitud, su vida, de lo que él había conocido, ese cambio que había en su vida. Él no esperó para testificar, no esperó, no estoy preparado, no, él quería que le contasen de Jesús, tenía que aprender el Evangelio, tenía que aprender cosas, pero él se dispuso a predicar la palabra de Dios, porque quería demostrar, y además él conocía las Escrituras, y demostrando por las Escrituras también, él hablaba al pueblo. De modo que nos tenemos que dar cuenta que Dios usa nuestro pasado, nuestro presente, para que podamos servirlo con nuestro futuro. Porque dice en Hebreos que los que se acercan al Señor, y esto sí que quiero leer un poquito de Hebreos 7, porque es un pasaje que me gusta mucho, que es de mucha bendición. Vamos a Hebreos 7
Y voy a leer del 22 al 25, porque es que, si lo tenéis ya, dice, por tanto, Jesús es hecho garante de un mejor pacto. Además, los otros sacerdotes, porque está hablando de Melquisedec, los demás sacerdotes, viene a decir que por la muerte iban muriendo y que, claro, tenía que haber más sacerdotes. Pero Jesús, ¿no?, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pues vive para siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús está vivo, real, intercediendo por nosotros. Cuando vamos a Él, Él puede salvar perpetuamente. Tenemos que acercarnos a Él, ¿no? Entonces, es un pasaje, el Señor no rechaza a nadie, ¿no? Entonces, lo que no es muy largo este pasaje, pero lo que yo quiero ahora transmitiros y que llegue y os toque es ahí donde estáis sentados cada uno de vosotros, que tengáis en cuenta que el Señor os llama individualmente por vuestro nombre. Paula, Paula, Dorín, cualquiera de vosotros. Que el Señor nos llama. ¿Qué le respondemos al Señor? ¿Qué le respondo yo? ¿Le respondo quién eres? ¿O le respondo aquí estoy, Señor? ¿Qué quieres que haga? Cuando estemos en casa, a solas, tenemos que ponernos delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida para ti, Señor? Porque el Señor nos está llamando todos los días y tenemos que estar delante de Él para abrir nuestro corazón, porque conocemos al Señor tal vez desde hace muchos años, otros menos, pero a veces no hemos abierto la puerta de nuestro corazón totalmente, hemos dejado un trocito para que entre algo y tenemos que abrir nuestro corazón de lleno y que el Señor sea el dueño de nuestro corazón totalmente, al 100%. Tenemos que pasar, como comentaba también Rubén el otro domingo y he oído más veces, tenemos que bajar de nuestra mente, de nuestro conocimiento a Jesús y bajarlo a nuestro corazón, porque es la única manera en la que podremos, como le pasó a Saulo, dar testimonio a la gente en la calle y que vean unas vidas transformadas. Porque ahí en nuestra intimidad con el Señor en casa es cuando tenemos que ponernos y decirle al Señor lo que estamos dispuestos a hacer, a servirle. Porque el Señor nos escoge a cada uno de nosotros. Somos instrumentos útiles para cada uno de nosotros, para Él, en donde Él quiera ponernos. Entonces, que no nos callemos a la voz del Señor, porque Él está continuamente ahí llamándonos, mirándonos, persiguiéndonos casi. Porque Saulo él creía que estaba persiguiendo a Jesús, y era Jesús el que, entre comillas, lo perseguía a él para tener ese encuentro con él. Y por supuesto cambió la vida de Saulo, porque después de Jesús no hubo en la historia del cristianismo otra persona como Saulo que llevó el cristianismo por todo el mundo. Tuvo un impacto impresionante. O sea, y fue tal su dedicación al Señor, que todos la conocemos, y si no, pues leemos más su palabra, que fue impresionante, ¿no? Desde el primer momento obedeció al Señor. Desde el primer momento no titubeó, no se planteó nada, ni siquiera dijo, ¿qué van a pensar de mí? Que yo, no, se entregó al Señor y empezó a caminar. Entonces, ¿qué le vamos a responder al Señor cuando estemos en nuestro lugar de intimidad? ¿Qué le vamos a decir? ¿Estamos dispuestos? ¿Qué le vamos a responder? Eso es lo que quiero que os quedéis en nuestros corazones.
porque tenemos que levantarnos. No nos podemos callar en este tiempo. En la calle, donde estemos, tenemos que dar testimonio del Señor Jesús. Él entregó su vida en la cruz. Él pasó, si leéis los últimos capítulos de Juan, o sea, pasó por todo lo que os imaginéis y más, siendo el Hijo de Dios, o sea, humillado hasta tal punto, todo lo que sufrió físicamente, espiritualmente, pero Él se mantuvo ahí, por amor a mí, por amor a cada uno de vosotros. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seguir en mi vida de... Es que Señor, es que no sé, o bueno, no sé, lo que queráis poner ahí, las cosas que queráis poner. Vamos a dejar atrás todo eso, para que el Señor, con lo que nos queda por delante, Él nos pueda usar. Así que el Señor os bendiga, y sigo diciéndoos, leed la palabra de Dios, meditad en ella, estudiarla y hablar con el Señor Jesús, porque Él está ahí, llamándonos a cada uno. Amén. El Señor os bendiga.